Es el 12 de junio de 1942, en Ámsterdam. Una niña de 13 años celebra su cumpleaños con su familia. Entre los regalos, un pequeño cuaderno forrado de tela a cuadros, destinado a convertirse en un diario. A partir de ese momento, sus páginas se llenarían de los pensamientos, los sueños y las esperanzas de una joven judía que vive bajo el yugo de la ocupación nazi. Durante los siguientes 2 años, ese diario sería su único confidente, un testimonio íntimo que documentaría el miedo, la resiliencia y la humanidad en medio de la barbarie. Su nombre era Anna Frank, pero ¿quién era realmente esa niña que se ocultaba tras las páginas de un diario? ¿Fue una víctima indefensa de la historia o una voz poderosa que, sin saberlo, se convirtió en el faro de la esperanza y la resistencia? Acompáñame a descubrir la historia detrás de la joven que, con sus palabras, se convirtió en un símbolo eterno de la memoria. El 12 de junio de 1929, en la histórica ciudad de Frankfurt, Alemania, una niña nació para convertirse en un ícono de la fortaleza y la esperanza: Anna Frank. Su padre, Otto Frank, un respetado veterano de la Primera Guerra Mundial, y su madre, Edith, proveniente de una próspera familia de Aquisgrán, le ofrecieron a Anna una niñez feliz y estable. La familia Frank vivía en un barrio tranquilo, en una comunidad unida, donde los niños jugaban libremente en las calles. La hermana de Anna, Margot, 3 años mayor, la recibió con los brazos abiertos. A pesar de que la pequeña Anna era una bebé de llanto fácil y noches inquietas, los Frank disfrutaban de una época de relativa calma. La agitación antisemita de los años anteriores parecía haber sido controlada por la estabilidad económica de la República de Weimar. Pero esta época dorada estaba destinada a ser breve. 4 meses después del nacimiento de Anna, la bolsa de Wall Street se desplomó en 1929, hundiendo al mundo entero en una profunda crisis. En Alemania, la economía se derrumbó, el desempleo se disparó y el resentimiento se apoderó de la gente. Muchos buscaron a un culpable, encontrándolo en la población judía. El partido nazi, liderado por Adolf Hitler, supo capitalizar este descontento. En solo 4 años pasaron de ser un grupo político marginal a convertirse en la principal fuerza del país. Mientras el terror se extendía por Alemania, Anna crecía como una niña testaruda y llena de curiosidad. Otto, su padre, desarrolló un vínculo especial con ella, reconociendo su espíritu libre y su personalidad juguetona. La situación financiera de los Frank se volvía cada vez más precaria. El banco familiar colapsó y, a pesar de la ayuda de un familiar en Nueva York, la familia se vio forzada a mudarse al barrio de los Poetas, buscando seguridad entre otras familias liberales, muchas de ellas judías. Pero el peligro se acercaba. El odio que antes se susurraba ahora se gritaba en público. En 1930 se reeditó Mein Kampf de Hitler, un libro que abiertamente hablaba de la aniquilación de los judíos. Las ligas juveniles nazis surgieron en la ciudad y la violencia callejera se hizo parte del día a día. En 1933, Hitler fue nombrado canciller y la persecución de los judíos dejó de ser un acto de odio para convertirse en una política de Estado. Las familias judías empezaron a huir de Alemania. Los Frank, aunque no sufrían la violencia directa, sabían que sus negocios estaban en grave peligro por los boicots nazis. La necesidad de escapar se volvió insoportable. En 1933, un cuñado de Otto, que ya tenía un negocio de productos de salud en los Países Bajos, le sugirió a la familia que se mudaran. En abril de ese mismo año, el gobierno alemán empezó a despedir a los judíos de los cargos públicos y comenzó una vergonzosa quema de libros. La famosa cita del poeta favorito de Otto, Heinrich Heine, donde se queman libros,
Al final también se queman personas, sonaba como una triste y oscura profecía. Otto viajó a Ámsterdam para establecer una empresa a su nombre. En diciembre de 1933, la familia Frank se unió a las miles de personas que huían de Alemania. Se instalaron en un moderno apartamento en Merwe de Plein, en el barrio del Río de Ámsterdam, una zona que se había convertido en un punto de encuentro para los exiliados judíos. La adaptación no fue fácil. La pequeña Anna extrañaba a sus amigos de Frankfurt y, al principio, la falta de plazas en las guarderías la obligaba a quedarse en casa con su madre. Meses más tarde, Anna encontró su lugar en una escuela Montessori local, donde conoció a Hanneli Goslar y Susanne Lederman, y juntas formaron un trío inseparable. El barrio de los Frank en Ámsterdam era un verdadero crisol de culturas. La llegada masiva de alemanes hacía que se hablara alemán en cada esquina, lo que a veces causaba tensiones con la población local. Aunque los Frank no eran fervientes practicantes del judaísmo, su vida estaba ligada a la comunidad de exiliados y al desafío de aprender un nuevo idioma. La familia luchaba por adaptarse, sin saber que la paz que tanto anhelaban era solo un breve momento de calma antes de que el horror de la guerra los alcanzara de nuevo. En Ámsterdam, la vida de Anna seguía su curso. En la escuela Montessori, el ambiente era de libertad, una filosofía que encajaba perfectamente con su personalidad enérgica y curiosa. En casa, sus padres, en especial Otto, se esforzaban por mantener un ambiente de normalidad. Otto era un narrador nato y con sus historias y su sentido del humor llenaba de alegría la casa y las tardes de sus hijas y sus amigos. Sin embargo, para Edith, la adaptación era más difícil. A menudo se sentía sola, le costaba aprender el idioma y extrañaba profundamente su vida en Alemania. Mientras sus hijas se olvidaban de Frankfurt, ella se aferraba a un pasado que ya no existía. La familia intentaba mantenerse en contacto con sus amigos alemanes, pero las leyes de Nuremberg, que prohibían los matrimonios mixtos y estigmatizaban a los judíos, convertían estas relaciones en un riesgo. Para 1938, la situación había escalado. El asesinato de un diplomático alemán en Polonia desencadenó una ola de violencia. La Gestapo, bajo el mando de Heinrich Müller, organizó redadas masivas. El 9 de noviembre de 1938, la Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, se desató por toda Alemania, con ataques coordinados a hogares y negocios judíos. El tío de Anna fue arrestado durante este pogromo, un suceso que Otto y Edith se esforzaron por ocultar a sus hijas. A pesar de la creciente presión, la familia se aferraba a la esperanza. Los Países Bajos parecían ser un refugio seguro, un país con una comunidad judía integrada, donde el antisemitismo, aunque presente, era la excepción y no la regla. Pero la seguridad de los Países Bajos era una mera ilusión. Tras la invasión alemana, las leyes antisemitas llegaron rápidamente. A los judíos se les prohibió ir al cine, algo que enfureció a Anna. Sus padres, para consolarla, le instalaron un proyector en la sala. En febrero de 1941, una redada en el barrio judío desató una violenta represión por parte de las SS. La respuesta de la población holandesa fue dividida. Algunos colaboraron con las fuerzas de ocupación, pero la mayoría, indignada, organizó una huelga general. La represión fue brutal, con muertos y heridos, pero la violencia se detuvo por un tiempo, dándole a la familia Frank una falsa sensación de calma. El cerco se cerraba de forma inevitable. En 1941, los nazis obligaron a los judíos a depositar sus bienes en un banco controlado por ellos, lo que hacía imposible la emigración. En abril, Otto escribió a sus amigos en Estados Unidos pidiendo desesperadamente ayuda para huir, en una carta que mostraba la desesperación que intentaba ocultar. Pero las demoras del sistema de asilo estadounidense eran un obstáculo insalvable.
Poco a poco, la vida de Ana y Margot fue consumida por las prohibiciones. Se les prohibió ir a parques, a teatros y a piscinas. En agosto se decretó que debían asistir a una escuela diferente, exclusiva para judíos. La estrella amarilla, con la palabra Jud impresa, se convirtió en una marca obligatoria. Para Ana, la estrella era una humillación. Para muchos holandeses era un símbolo de solidaridad. El 12 de junio de 1942, Ana cumplió 13 años. Entre sus regalos, un elegante cuaderno de tela a cuadros rojos y verdes que se convertiría en su confidente, su diario. 2 días después, escribió la primera página, sin saber que pronto ese cuaderno sería su única vía de escape. El 5 de julio de 1942, una carta de la Oficina Central para la Emigración Judía llegó a la casa de los Frank. Era una citación no para Otto, sino para su hija mayor, Margot, para realizar trabajos forzados en Alemania. Otto sabía exactamente lo que eso significaba. No irían. Con la ayuda de su leal empleada, Miep Gies, y otros trabajadores de la oficina, la familia Frank se preparó para esconderse en el anexo secreto de la oficina de Otto en Prinsengracht 263. Miep aceptó el enorme riesgo de ayudarlos, convirtiéndose en su conexión con el mundo exterior, suministrándoles alimentos y noticias. A partir de ese momento, su vida se desarrollaría en un silencio casi absoluto, con las ventanas selladas y la incertidumbre como única compañera. El lunes 6 de julio, los Frank se mudaron a la clandestinidad. Margot y Edith cayeron en un estado de desesperación, pero Otto y Ana se mantuvieron ocupados, enfocados en sobrevivir. La noticia de la invasión de Polonia pesaba como una losa sobre Edith y Otto Frank. En público, ambos mantenían la esperanza de que Holanda, al haber conservado su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, podría evitar el conflicto. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, la realidad era mucho más cruda. El historial de Adolf Hitler de ignorar acuerdos y tratados con las potencias europeas no dejaba lugar para la esperanza. El destino de los judíos que habían huido a Holanda, en un desesperado intento por encontrar refugio, se había vuelto incierto. Estas inquietudes atormentaban a Edith y Otto, así como a sus amigos y vecinos. Sin embargo, se esforzaban por mantener estas conversaciones y miedos alejados de sus hijas, protegiéndolas de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Holanda, que parecía el último refugio, fue invadida por los nazis el 10 de mayo de 1940. Tras los acontecimientos de 1939 y las invasiones a gran escala del régimen alemán, podría parecer evidente, en retrospectiva, que Holanda figuraría en la lista de objetivos. Pero la realidad era más compleja. Hasta en 29 ocasiones hubo falsas alarmas de invasión, lo que había llevado a muchos a creer que la región estaba a salvo. El 10 de mayo amaneció sumido en la confusión. Los holandeses se despertaron con el sonido de lo que parecía ser una tormenta eléctrica lejana, que pronto se convirtió en informes confusos sobre tropas cruzando la frontera. Otros vieron aviones en el cielo, sin saber si eran británicos o alemanes. La reina de los Países Bajos apareció poco después para pronunciar un discurso pidiendo calma, lo que tuvo poco efecto. Los padres se enfrentaron a preguntas inmediatas. ¿Debían sus hijos ir a la escuela o quedarse en casa? ¿Debían los padres ir a trabajar o correr a las tiendas para abastecerse antes de que fuera demasiado tarde? Otto decidió ir a la oficina, a pesar del inmenso miedo que debió sentir. Mientras el sol brillaba en Ámsterdam, las líneas telefónicas se cortaban y la gente comenzaba a saquear las tiendas. El aire se llenó del sonido de las sirenas antiaéreas. A las 8 de la noche se impuso el toque de queda y la gente fue obligada a regresar a sus hogares. En sus salas de estar, muchos pensaban en sus vecinos.
¿Quién apoyaría al nuevo régimen una vez que tomara el poder? ¿Huiría alguien más? Las decisiones sobre qué hacer, en quién confiar y a dónde ir inundaban las mentes de muchos, todo con el telón de fondo de un estruendo continuo que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Muy pocos de los que lo intentaron lograron salir del país. Fueron devueltos en los puestos de control fronterizos y muchos llegaron a los puertos para encontrar que los pocos barcos que quedaban ya estaban repletos de refugiados. El 14 de mayo se anunció la rendición de Holanda. El ejército había luchado con valor, pero no tenía ninguna posibilidad contra las experimentadas fuerzas del Tercer Reich. El acuerdo de rendición se firmó al día siguiente y después de solo 5 días, la guerra había terminado. La reacción inmediata de la población judía fue un tentativo suspiro de alivio. No hubo pogromos, a diferencia de las noticias que llegaban de Polonia. Tal vez no era tan malo como la gente había estado diciendo. Pronto, sin embargo, los libros de autores judíos fueron retirados de las escuelas y la visión de soldados alemanes se volvió algo común. El acuerdo de rendición se firmó al día siguiente y después de solo 5 días, la guerra había terminado. La reacción inmediata de la población judía fue un tentativo suspiro de alivio. No hubo pogromos, a diferencia de las noticias que llegaban de Polonia. Tal vez no era tan malo como la gente había estado diciendo. Pronto, sin embargo, los libros de autores judíos fueron retirados de las escuelas y la visión de soldados alemanes se volvió algo común. Anna se había asustado durante la invasión, pero se calmó rápidamente con el fin de la violencia. Se unió a sus compañeros de clase para maldecir a los alemanes. Se había perdido su cumpleaños a causa de la invasión y su familia no podría ir de vacaciones a Suiza. Más allá de estas preocupaciones infantiles, el inicio de la ocupación la dejó en gran medida sin afectarla. Otto y Edith, en privado, seguían muy preocupados. Sabían que viajar fuera del país se había vuelto casi imposible y que su destino ahora dependía de un nuevo estado hostil. Los padres de Anna decidieron sacar el mejor provecho de la situación en la que se encontraban. No todo estaba perdido. El negocio familiar funcionaba mejor que nunca, en parte debido a la propia Wehrmacht alemana, un gran cliente de una empresa con la que Otto trabajaba, aunque no hay registros que muestren un trato directo entre Otto y la Wehrmacht. Estos ingresos permitieron a su empresa trasladar la oficina de su alquiler en Single 400 a una nueva ubicación en el canal, a solo 50 metros de la Westerkerk, la iglesia protestante más grande e importante de Ámsterdam. Las cartas de Anna de esta época muestran que seguía preocupada por asuntos ajenos al gobierno, el patinaje sobre hielo, sus amigos y la escuela. La vida de sus padres también se mantuvo en gran medida sin cambios, aunque se habían implementado medidas restrictivas relativamente pequeñas. Por ejemplo, se había vuelto ilegal escuchar transmisiones internacionales de fuera del Reich en la radio. El 16 de julio de 1940, los alemanes emprendieron su primera acción contra los judíos holandeses, que se centró en la prohibición de ciertas prácticas religiosas, como el sacrificio de animales. Muchos judíos apenas prestaron atención a este cambio. Estaban dispuestos a volverse vegetarianos, y dadas las historias que la gente había escuchado de los judíos en Polonia, esto no era lo peor que los nazis podían hacer. En agosto se decretó que todos los judíos que habían emigrado a Holanda desde 1933 tenían que registrarse en una oficina para extranjeros residentes. Otto registró a los Frank como judíos alemanes. Muchos comenzaron a considerarse afortunados, pensando que habían escapado de lo peor. El siguiente decreto, emitido a finales de octubre de 1940, ordenaba que las empresas judías se registraran en una oficina de investigación económica.
Otto ya había hecho previsiones para esto, aunque empezó a ver que la presión sobre los judíos en Ámsterdam estaba aumentando. A pesar de estas presiones, Otto seguía siendo un empleador estable, comprometido y confiable, asegurándose de que sus trabajadores tuvieran un ingreso fijo, lo que le valió un gran respeto en la comunidad. Cumplió con las exigencias hechas a los judíos en los Países Bajos y entregó sus datos a la Oficina de Investigación Económica. En ese momento era propietario del 100% de Opecta y del 20% de la empresa Pectacon, de la que pronto le cedió el 80% a su abogado no judío, lo que significaba que no tenía que registrarla ante las autoridades. En febrero de 1941, se convocaron una serie de huelgas en Ámsterdam en respuesta al maltrato de civiles judíos. Los panfletos del Partido Comunista denunciaban que los judíos eran arrancados de las calles y transportados a lugares desconocidos y que las familias judías eran intimidadas. El llamado de los comunistas funcionó. Miles de personas en Ámsterdam se declararon en huelga el 25 de febrero para protestar, y muchos cafés, tiendas, astilleros y sistemas de transporte se paralizaron. El 10 de enero se había anunciado que todos los judíos debían registrarse ante el gobierno, no solo los inmigrantes. Los ocupantes alemanes registraron a 160.820 personas, incluyendo 140.552 judíos, 14.549 medio judíos y 5.619 cuarto judíos. Otro decreto emitido a principios de 1941 prohibía a los judíos ir al cine. Esto causó ofensa y enojo en la comunidad judía, pero muchos seguían considerándose afortunados de que el decreto no fuera más dañino. Ana, sin embargo, estaba muy molesta por no poder ver películas en el cine, algo que sus padres remediaron instalando un proyector con una sábana en su sala de estar. Febrero fue testigo de 2 redadas realizadas por los nazis y el NSB en el barrio judío de la ciudad, matando a un hombre después de atropellarlo con un camión y arrastrándolo por el suelo. Pronto, todo el barrio fue acordonado y 100.000 holandeses proclamaron su apoyo al NSB. Otros 20.000 juraron su lealtad a Adolf Hitler al unirse a las divisiones de las SS que operaban en Holanda. La situación se había vuelto de repente más desesperada y las listas que los nazis habían hecho de los judíos se utilizaron para llevar a cabo ataques selectivos. El 16 de febrero, fue el cumpleaños de Margot Frank, que la familia celebró con más lujo que nunca. Entre el 9 y el 11 de febrero de 1941 tuvo lugar el llamado Incidente de Coco, cuando los clientes judíos de la heladería Coco, frustrados por las constantes amenazas del NSB, arrojaron amoníaco a una división de la policía alemana que entró en la tienda, confundiéndolos con secuaces holandeses comunes. Estos eventos le dieron al régimen la oportunidad que habían estado buscando. El gobierno afirmó que su brigada policial había sido atacada por un grupo fuertemente armado de insurgentes judíos y el dueño de la heladería, Ernst Kahn, fue ejecutado. El día 22, la policía civil asaltó la plaza principal del barrio judío y atacó a todos los hombres que vieron, sacándolos de sus bicicletas y arrestando a más de 400 personas. El Partido Comunista intentó de nuevo organizar una huelga general para protestar por estos acontecimientos, pero las SS respondieron con violencia, reprimiendo cualquier asamblea que veían. En Ámsterdam, 7 personas murieron y 76 resultaron heridas durante las huelgas. Después de esta racha inicial de violencia, las cosas se calmaron. La primavera transcurrió sin mayores incidentes, aunque Otto Frank fue objeto de extorsión por parte de un miembro del NSB. Más tarde informó que el hombre que lo extorsionó, Tony Allers, regresó solo 1 o 2 veces más, y no le pagó más de 5 o 10 florines.
No le contó a su esposa sobre estas visitas. La amenaza de denuncia había motivado a Otto a ceder a las demandas de estos matones, aunque más allá de la amenaza no se tomó ninguna otra medida contra la familia en ese momento. En abril de 1941, Otto escribió a sus amigos en América, intentando todo lo que podía para asegurar planes de emigración. A pesar de su intento de parecer tranquilo y sereno, la desesperación de la situación se puede ver en el tono de su carta a Nathan Strauss Jr., a quien le escribió: «No lo pediría si las condiciones aquí no me obligaran a hacer todo lo que puedo a tiempo para poder evitar algo peor». Otto se ofreció a pagar el pasaje de su familia a América él mismo e imploró a su amigo que pasara su oferta al Servicio Nacional de Refugiados de América. Su amigo hizo todo lo que pudo para responder por Otto y su familia, pero la situación era tensa. Miles de personas habían solicitado refugio en América y el sistema de asilo sufría meses de retrasos. Era una carrera contra el tiempo, y una en la que, con cada semana que pasaba, la red se estrechaba sobre los judíos bajo la ocupación alemana. En este clima de creciente opresión, el negocio de Otto Frank continuaba prosperando, impulsado por los nuevos ocupantes alemanes. En junio se introdujeron nuevos planes para apoderarse de los activos de los judíos. Se les obligó a abrir cuentas en un banco bajo control alemán, Lippmann, Rosenthal & Co., donde debían depositar todo su dinero y cheques. Era una medida para impedir la emigración, transfiriendo los bienes de los judíos al control de los alemanes, haciéndolos casi inaccesibles. En mayo, a los judíos se les había prohibido el acceso a piscinas, parques, balnearios y hoteles. En agosto, se decretó que debían asistir a escuelas separadas. En la clase de Ana, la mitad de los estudiantes eran judíos. Su maestro se despidió de ellos con lágrimas el último día y Ana se matriculó en el liceo, una escuela judía que había sido habilitada por el Yud Serrat, o Consejo Judío. Otto Frank intentó distraer a Ana de estos cambios, llevándola de viaje al campo, justo cuando se anunció que los judíos tenían prohibido el acceso a bibliotecas, teatros, restaurantes, cafeterías, parques y zoológicos. Los carteles que proclamaban que los lugares estaban cerrados a los judíos se multiplicaban en los bancos de los parques y en la entrada de los edificios. Ana le escribió a una amiga que tenía miedo de hacer cualquier cosa en caso de que estuviera prohibido para los judíos. Durante todo este tiempo, Otto se mantenía en contacto con Strauss y el Servicio Nacional de Refugiados, escribiendo ahora sobre sus temores de una guetización total de los judíos en Ámsterdam. La nueva escuela de Ana era muy diferente del ambiente Montessori al que estaba acostumbrada. El colegio era más estricto, aunque pudo sentarse junto a su amiga Hanneli Goslar. Más tarde escribiría que esta era la escuela en la que me iba a divertir tanto y a aprender tanto. Las condiciones externas habían propiciado una fuerte comunidad escolar y los maestros eran excepcionalmente cálidos y afectuosos con sus alumnos. Los padres estaban ansiosos porque sus hijos pasaran tiempo juntos, y en un país tan cerrado a los judíos, la comunidad de familias judías en el liceo era un consuelo. Margot también se adaptó bien y tuvo éxito en sus estudios. Otto notó que sus dos hijas habían madurado y parecían más felices y seguras que nunca. A finales de abril de 1942, el comandante de las SS en Holanda ordenó que todos los ciudadanos judíos se cosieran y usaran una estrella amarilla con la palabra Jud impresa. El decreto obligaba a que todos los judíos mayores de 6 años llevaran la estrella para ser identificados. Aquel que fuera encontrado sin la estrella cosida a su ropa exterior era sancionado con una fuerte multa. Las SS esperaban que esta medida marginara aún más a la comunidad judía en Holanda, pero la reacción fue más compleja.
Muchos holandeses trataron a quienes llevaban las estrellas con mayor cuidado y afecto, mientras que otros, principalmente estudiantes, se cosieron estrellas similares en su ropa en solidaridad con sus vecinos judíos. El 12 de junio de 1942, Ana Frank celebró su cumpleaños. Uno de sus regalos fue un elegante cuaderno de tela a cuadros rojos y verdes que se convertiría en su diario. 2 días después, escribió el primer pasaje, anotando que «El primer regalo que me saludó fuiste tú, posiblemente el más bonito de todos». A los judíos se les había prohibido usar el transporte público unos días antes, por lo que Ana y Margot caminaron a la escuela ese día, llevando unas galletas de cumpleaños que había horneado para compartir con sus compañeros. Las siguientes semanas transcurrieron con Ana y Margot estudiando para sus exámenes finales, aunque Ana se distraía cada vez más con los chicos y las novelas de Sissi van Marxveld. Mientras Ana y Margot pasaban tiempo con sus amigos de camino a la escuela y de vuelta, sus padres se volvían cada vez más aislados socialmente. A los no judíos se les prohibía visitar a sus amigos judíos y los adultos estaban cada vez más preocupados por su seguridad. Se había anunciado un toque de queda nocturno para los judíos y los grupos que se reunían por la noche corrían el riesgo de despertar las sospechas del régimen. El viernes 26 de junio, las SS convocaron al Consejo Judío en Ámsterdam para informarles que todos los judíos de entre 16 y 40 años debían ser enviados a Alemania para realizar trabajos forzados. El Consejo respondió que podría procesar y enviar a Alemania entre 350 y 375 judíos por día. Otto Frank escribió una carta a su familia en Basilea el 4 de julio diciendo: «No se preocupen, aunque no escuchen mucho de nosotros». Continuó escribiendo sobre las notas escolares de Ana. Había aprobado todas sus materias y los planes de vacaciones de verano. Ana misma estaba encantada. Había aprobado incluso álgebra, su materia más odiada, y tenía un largo descanso de verano por delante. El 5 de julio, una carta de la Oficina Central para la Emigración Judía llegó a la casa de los Frank. Edith Frank se quedó desconsolada. La orden de citación era para Margot, no para Otto, para realizar trabajos forzados en Alemania. Cuando Margot le preguntó de qué trataba la carta, Edith le dijo que Otto había sido citado, pero que no iría bajo ninguna circunstancia. Cuando Otto regresó a casa a las 5 de la tarde, se mantuvo, al igual que Edith, notablemente tranquilo. A las niñas se les dijo que, para proteger a su padre, la familia se escondería y que debían empacar sus mochilas escolares con todas las cosas que necesitaban. Otto Frank comenzó a pensar en lugares a los que la familia podría ir. El anexo de su oficina en 263 Prinsengracht sería utilizable, aunque significaba que tendría que depositar una enorme confianza en sus empleados para que los mantuvieran a salvo. Le preguntó a su amiga Miep Gies si se haría responsable de la familia mientras estuvieran escondidos, un riesgo personal masivo que Miep no dudó en aceptar. A partir del 5 de julio, 350 judíos al día eran llamados al servicio de trabajo en Alemania. Algunos se escondieron, otros se presentaron por miedo a la persecución, y muchos más intentaron conseguir algún tipo de aplazamiento. Los empleadores escribían cartas proclamando que los que habían sido llamados eran indispensables. La policía, frustrada por las protestas y los retrasos, entró en el barrio judío para arrestar a ciudadanos a la fuerza, capturando a 700 personas. Los primeros trenes que transportaban a judíos fuera de Holanda comenzaron a funcionar a finales de mes. 3 días después de que la familia comenzara su vida oculta en el anexo de Prinsengracht 263, Ana escribió su primera entrada en el diario desde su nuevo hogar. «Ahora puedo escribir todos los nombres y todo abiertamente en mi diario».
El señor Clayman y Miep y también Bep Boscoil nos han ayudado mucho. No creo que nos aburramos aquí todavía. Tanto había cambiado en un periodo de tiempo tan corto. Solo unas horas antes había estado tomando el sol y riendo con sus amigos. Ahora tenía que mantenerse alejada de las ventanas y quedarse dentro, confinada en un espacio pequeño, sin idea de cuándo se le permitiría volver a salir. Sus amigos no tenían ni idea de dónde estaba, y ella no podía decírselo. A partir del lunes 6 de julio de 1942, había comenzado su periodo de encarcelamiento. Margot y Edith se derrumbaron emocionalmente después de que la familia se mudara al anexo. Les resultó difícil saber qué hacer, y cayeron en un estupor. Ana y Otto respondieron a la situación tratando de mantenerse lo más ocupados posible. Desempacar sus pertenencias, cubrir las ventanas y hacer que las habitaciones fueran habitables fueron sus principales tareas, y los dos trabajaron durante horas en su nuevo hogar. Para que se sintiera más como en casa, Otto animó a Ana a pegar fotos de sus celebridades favoritas en la pared junto a su cama, lo que ella hizo. Tenía fotos de las familias reales británica y holandesa, Greta Garbo y Ginger Rogers, muchas de ellas recortadas de la revista femenina holandesa Libelle. A Otto le preocupaba que la familia se estancara en su situación, lo que lo llevó a animar a los demás a adoptar una nueva rutina. La familia tenía que moverse de puntillas durante la mayor parte del día, ya que debajo de su anexo, los trabajadores del almacén habían comenzado sus turnos. El padre de Bep Boscoil había sido informado del secreto del paradero de la familia como capataz del almacén, pero ninguno de los demás sabía que los Frank vivían justo encima de ellos. El 13 de julio de 1942, una semana después de que la familia Frank se mudara, se unió otra, la familia Van Pels. Herman y Auguste Van Pels, junto con su hijo Peter, se mudaron con los Frank y se les uniría otro, Fritz Pfeffer, a partir del 16 de noviembre de 1942. Todos los días, Ana, Margot y Peter hacían sus deberes escolares hasta las 12:30. Las familias tenían que vivir en un silencio casi completo. A las 12:30, los trabajadores del almacén se tomaban su descanso para almorzar, lo que les daba un respiro. Podían, por un corto tiempo, hacer un poco más de ruido e incluso usar el baño de la planta baja en lugar del cubo comunitario, que era su única alternativa. Los pocos de fuera que sabían del anexo, Bep, Jan Gies, Miep, Víctor Kugler, ahora el director oficial de OPECTA, y Johannes Clayman, visitaban a las familias, trayendo periódicos y cualquier información que hubieran recopilado. Los visitantes nunca se quedaban más de una hora y tenían que irse a tiempo para no ser extrañados en sus propias oficinas. Una vez que los trabajadores del almacén se habían ido a casa, los del anexo podían moverse por otras partes de la oficina. La familia escuchaba la BBC y Radio Orange para cualquier noticia sobre avances contra los alemanes, y Otto revisaba los archivos de la compañía. Sobre su nueva vida, Ana escribió: «Si solo pienso en cómo vivimos aquí, generalmente llego a la conclusión de que es un paraíso en comparación con cómo deben estar viviendo otros judíos que no están escondidos». Al menos 20.000 otros judíos se habían escondido en condiciones similares solo en Holanda, muchos de los cuales se habían separado, padres que confiaban a sus hijos al cuidado de grupos de resistencia. Jan y Miep Gies fueron fundamentales para mantener vivos a los Frank. Conseguían tarjetas de racionamiento, obtenían alimentos y suministros, y operaban con un gran riesgo personal para mantener a la familia alimentada. En un país donde la comida era racionada y escasa, para las personas escondidas el problema se exacerbaba significativamente. Sin embargo, Jan y Miep se aseguraron de que la comida llegara a la familia,
y Ana incluso escribió en su diario sobre el aumento de peso. La presión emocional del aislamiento afectó a Ana y a su familia. Gran parte de esto se relata en su diario, en el que varias entradas describen su tristeza. No puedo evitar decirte que últimamente he empezado a sentirme abandonada. Estoy rodeada de un vacío demasiado grande, decía una entrada, con otra que describía cómo se sentía como un pájaro cantor al que le han cortado las alas y que se está lanzando en completa oscuridad contra los barrotes de su jaula. A partir de septiembre de 1942, Ana trató las entradas de su diario como cartas, dirigiéndose a otra persona, a menudo a personajes de la serie de Jupiter Heul de Sissy van Marksveld. Durante el tiempo que vivió en el anexo, Ana escribió mucho sobre su vida y experiencias, dándonos una idea de sus pensamientos y sentimientos antes de que su familia se escondiera. Una vez que Fritz Pfeffer se mudó en noviembre de 1942, Ana tuvo que compartir su habitación con él en lugar de con su hermana, Margot. Fritz era un dentista de mediana edad y la Ana de 13 años sintió que su privacidad estaba siendo invadida. Él compartía con ella sus preocupaciones sobre su prometida e hijos, una conversación con la que Ana, ya profundamente deprimida por su propia situación, encontraba difícil empatizar. Otros lazos familiares se tensaron en el anexo, dada la proximidad de los que vivían allí. A Ana le costaba llevarse bien con su madre, que se acercó más a Margot, mientras que ella misma encontraba consuelo en su padre. Escribiría en su diario que su padre se ha vuelto muy tolerante porque él también ve los defectos de mami. En la versión original del diario de Ana, ella identifica astutamente que su padre y su madre obviamente se llevaban bien, pero que dudaba que su padre le devolviera el amor que su madre sentía por él. Ana anhelaba la llegada de la invasión aliada junto con el resto de su familia, y escribió en su diario 12 veces sobre su creencia de que una invasión era inminente. La familia vivía sus días con un miedo constante. Cada vez que los fusibles tenían un cortocircuito o había un sonido fuerte desde el exterior, un sobresalto de miedo se extendía por toda la casa, y visiones de ser descubiertos y arrastrados fuera del anexo llenaban las mentes de todos. Para el otoño de 1942, toda la familia era consciente de lo que les estaba sucediendo a los judíos. No estaban siendo transportados de regreso a Alemania, como afirmaba el gobierno, sino a Polonia. La Gestapo estaba reuniendo no solo a hombres jóvenes, sino también a niños, mujeres embarazadas y ancianos. En octubre de 1944, Ana escribió: «La Gestapo trata a estas personas sin una pizca de decencia, siendo cargadas en camiones de ganado y enviadas a Westerbork, el gran campo judío en Drenthe. Westerbork suena terrible. Si es tan malo en Holanda, ¿cómo será en las regiones distantes y bárbaras a las que los envían? Suponemos que la mayoría de ellos son asesinados. La radio inglesa habla de que son gaseados. Tal vez esa sea la forma más rápida de morir». Poco a poco, los detalles sobre las atrocidades que se estaban cometiendo contra los judíos llegaron al anexo. La familia no tenía el panorama completo, pero eran conscientes de que, si los atrapaban, corrían el riesgo de ser víctimas en uno de los episodios de asesinatos en masa más terribles de la historia de la humanidad. Tales eran los riesgos que la familia no podía buscar atención médica cuando estaban enfermos. Cualquier enfermedad o lesión que sufrieran tenía que ser tratada por ellos mismos, en completo secreto y silencio. La familia siempre tenía sus maletas empacadas para una salida de emergencia y era difícil seguir creyendo que algún día serían liberados. Vecinos, antiguos colegas, amigos, todos ellos eran ahora amenazas. Cualquiera podía delatarlos si notaban los ruidos de raspado cuando la familia movía los muebles antes de tender sus camas,
si veían un resquicio de luz entre las cortinas, si notaban que los visitantes del anexo iban y venían. Otto Frank se enteró más tarde, después de la guerra, de que sus vecinos de hecho habían tenido sus sospechas. La familia también se enfrentaba al riesgo de ser identificada por ladrones. El almacén contenido en otra parte del edificio fue asaltado varias veces, y significaba que, incluso una vez que los trabajadores se habían ido a casa por el día, la familia todavía se enfrentaba a una amenaza de forasteros que podrían haber sido capaces de identificarlos. Ana llegó a odiar a Alemania y escribió en su diario que solicitaría la ciudadanía holandesa a la propia reina, si eso significaba que podría dejar de ser alemana. La depresión, la presión, la incertidumbre y el aislamiento afectaron profundamente a Ana, a su familia y a todos aquellos de fuera que habían estado dispuestos a ayudar a la familia. Mencionar el anexo a cualquier persona fuera del círculo íntimo principal corría el riesgo de ser descubierto, y aquellos que proporcionaban comida, noticias y ayuda a los reclusos del anexo estaban llenos de nervios. La importancia de estos ayudantes se puso de manifiesto cuando, en enero de 1944, Miep y Jan Gies sufrieron graves problemas estomacales, y la familia se quedó sin alimentos frescos durante varios días. Los Frank vivieron una existencia fundamentalmente arriesgada durante su tiempo en el anexo, y los signos de su ocultamiento eran difíciles de esconder. Los trabajadores del almacén comentaban entre ellos sobre las grandes cantidades de leche que se entregaban, lo que llevó a algunos, como Willem van Maren y Lammert Hartog, a creer que se estaba dando refugio a judíos en el edificio. La señora de la limpieza, Lena Hartog, también expresó su creencia de que se escondían judíos en el edificio. El rumor se extendió por el almacén, y para aquellos que sabían del anexo, era obvio que la red se estaba cerrando rápidamente. La mañana del 4 de agosto de 1944, Karl Joseph Silberbauer, un oficial de la Gestapo, acompañado por un secuaz holandés, allanó el 263 de Prinsengracht. Nunca se descubrió de manera definitiva quién llamó a la policía secreta para delatar a los Frank. La Gestapo encontró el anexo y a los que estaban escondidos allí. Los Frank fueron arrestados y transportados al campo de Westerbork. Después de 25 meses de confinamiento en el anexo, algunos aspectos de su nuevo entorno fueron, irónicamente, un cambio bienvenido. Los hombres, Otto Frank, Johannes Kleiman, Victor Kluger, Fritz Pfeffer y Hermann van Pels, fueron interrogados por la policía en el sur de Ámsterdam. La familia aún mantenía cierta esperanza. Los aliados ya habían invadido y establecido una base firme en Europa después de los desembarcos del día D, por lo que seguramente la liberación no podía estar muy lejos. Había una esperanza de salvación, la creencia de que tal vez llegarían a tiempo. Otto Frank recordaría cómo Ana miraba por la ventana del tren de camino a Westerbork, observando el cielo azul, los campos verdes y las alondras que volaban. Westerbork era un campo de tránsito que albergaba a unas 16.000 personas. Las condiciones eran, para un lugar así, relativamente normales. Los niños se organizaron en un grupo juvenil y asistían a una escuela. Las mujeres y los niños de la familia fueron separados, y Otto se unió a las legiones de reclusos varones que trabajaban desde las 5 de la mañana todos los días. Ana, Margot y Edith se les encargó la tarea de desarmar baterías, tosiendo por el cloruro de amonio que inhalaban. El 25 de agosto llegó la noticia al campo de que los ejércitos estadounidenses habían liberado París. La liberación seguramente estaba a solo unos días de distancia y la noticia se extendió por el campo en cuestión de horas. El 2 de septiembre, los Frank fueron llamados para abordar un tren. Salieron de Westerbork al día siguiente, viajando en vagones de ganado,
sin ventanas y sin espacio para sentarse. 70 personas se apiñaban en un solo vagón, que tenía 2 cubos, uno vacío y otro lleno de agua. Adentro era un espacio completamente oscuro donde era difícil respirar. Pasaron 3 noches en estas terribles condiciones, después de lo cual el tren se detuvo en su última parada, Auschwitz. Los que salían del tren fueron separados en 2 grupos después de un rápido examen. Los jóvenes y sanos a la derecha, los enfermos y los ancianos a la izquierda. A cada prisionero se le tatuó un número en el antebrazo izquierdo, se le desnudó y se le afeitó todo el pelo del cuerpo. Se infligía una humillación tras otra a los prisioneros que se veían obligados a ducharse con agua sucia antes de que les entregaran trajes andrajosos. Tenemos poca información sobre el tiempo que Anna pasó en Auschwitz-Birkenau. Las mujeres que la conocieron allí recordaban que era callada y que lloraba cuando veía a niños siendo llevados a las cámaras de gas. Otras prisioneras recordaban que siempre intentaba ser positiva, provocar una risa e intentaba conseguir pan extra para su madre y su hermana. Edith cambió sus zapatos por raciones extra para sus hijas y caminó descalza. Los Frank fueron alojados en el bloque femenino 29. Margot y Anna, que sufrían de terribles afecciones cutáneas provocadas por la suciedad y el lodo, pronto fueron transportadas al llamado bloque de la sarna, donde los reclusos eran mantenidos en completa oscuridad y las ratas corrían sobre sus cuerpos mientras dormían. El 28 de octubre, Anna y Margot fueron puestas en otro tren y trasladadas a Bergen-Belsen. Edith no estaba en el tren y Anna nunca volvería a ver a su madre. Pasaron 5 días y 5 noches en vagones de ganado y las hermanas salieron en Bergen-Belsen con un frío glacial. Edith Frank, con sus hijas desaparecidas, permaneció en Auschwitz y luchó por su vida. Si sus hijas sobrevivían, ella quería estar allí para darles la bienvenida de nuevo a sus brazos. Durante las últimas semanas de 1944, cayó con fiebre. Hambrienta, se negó a comer el escondite de comida que mantenía a salvo para Anna, Margot y Otto. El 6 de enero de 1945 murió. En Bergen-Belsen, Margot y Anna creían que su madre estaba muerta, a pesar de que esto no les había sido confirmado. Anna se encontró con una de sus amigas de casa, Hanneli, en el campamento, y las dos hablaban juntas, cada una a un lado de una cerca de alambre de púas. Anna misma estaba increíblemente enferma. Creía que su padre y su madre estaban muertos, y le confesó a Hanneli que ya no quería vivir más. Solo unos días antes, el 27 de enero, Otto había sido liberado de Auschwitz, asumiendo que su esposa e hijas, a quienes creía que habían sido transportadas a un campo alemán, estaban en mejores condiciones que él. El padre de Hanneli, Hans, murió el 25 de febrero de 1945. Hanneli no se encontró con Anna en la cerca de alambre de púas durante unos días. Acostada en su litera, lloró por la pérdida de su padre. Encontrando algo de fuerza, fue a la cerca para encontrarse con su amiga, para hablar sobre su pérdida y para escuchar una voz que conocía y amaba. Anna no estaba allí. El 15 de abril de 1945, las tropas británicas llegaron a Bergen-Belsen. No se encontró a Anna y Margot. Ambas habían muerto, probablemente de tifus, solo unos días antes de que llegaran sus liberadores. Los diarios de Anna fueron recuperados por Miep Gies y Beb Boskoil y entregados a Otto Frank, el único superviviente de la familia, justo después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. El diario ha sido traducido a más de 70 idiomas y ha vendido más de 30 millones de copias. 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto, un número tan grande que es casi incomprensible, y los escritos de Anna dan una idea de las experiencias de quizás una docena de víctimas del reinado de terror de los nazis y, al hacerlo,
pone de relieve la verdadera escala y el horror del Holocausto, y el efecto que tuvo en la gente normal, las familias normales y las vidas normales. Anna Frank es conmemorada junto a su hermana en el lugar del campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania. Pero, ¿qué opinas tú de Anna Frank? ¿Crees que sus diarios nos brindan una fuente útil para comprender las experiencias de quienes sufrieron bajo el régimen nazi? ¿Cómo podemos, a través de su historia, honrar a los millones de inocentes cuyas voces fueron silenciadas para siempre? Déjanos tu respuesta en los comentarios y si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.